más de las pláticas, de las exposiciones del conjunto del programa académico de exposiciones que tenemos entre el Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Estado de Jalisco y el Registro Público de la Propiedad y Comercio también de Jalisco. La verdad que es un gusto para nosotros el tenerlos el día de hoy y el que nos acompañen también. Y pues bueno, ¿qué les digo? Expositora de lujo, todos la conocemos, la licenciada Tere de la Concha, nuestro moderador también de lujo, Julián Cerda, de parte del registro. Y pues nada, solamente darles la bienvenida, invitarlos a que participen activamente. Ya ven que entre todos hacemos que esta plática sea muy valiosa de verdad. Y pues bueno, yo no me resta más que agradecerles a todos de parte del Colegio de Corredores Públicos, de su consejo directivo. Y pues bueno, bienvenidos y les cedo el uso de la voz a Julián Cerda. Adelante, Julián, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Quisiera en este momento, pues obviamente agradecer al Colegio de Corredores por este ciclo que hemos venido teniendo desde hace unas semanas, unos meses. También agradecer la presencia de la corredora pública número 50 en el estado de Jalisco, María Teresa de la Concha Autrique, quien nos hará el favor de compartirnos sus conocimientos el día de hoy. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, donde también estudió la maestría en Derecho de la Empresa y los posgrados en Derecho Corporativo y Económico, Contratación Civil y Mercantil, Procesal Civil y Mercantil y de las Sociedades Mercantiles. Cuenta con una especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, España. El día de hoy nos estará impartiendo una videoconferencia con el título Órgano de Administración y Órgano de Vigilancia. Agradecerle mucho compartirnos su tiempo y previo a iniciar con esta plática quisiera a todos ustedes darles unas indicaciones previas muy sencillas que consisten en lo siguiente. Los micrófonos de todos durante la participación deberán estar silenciados. También para el tema de las preguntas deberán o levantar la mano en la herramienta que provee la propia plataforma, o bien para el caso de aquellos que no tengan un micrófono en sus computadoras lo podrán hacer a través del chat que se encuentra habilitado y lo podrán hacer escribiendo ahí la pregunta. En ese momento, si no tiene inconveniente la corredora pública, podremos interrumpir la plática para poder dar entrada a las preguntas y respuestas que se estén generando conforme vaya desarrollándose la misma. Bueno, pues muchas gracias. Agradecer de nuevo a María Teresa de la Concha por su participación, por compartirnos, como lo decía, sus conocimientos. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Karen, Julián. También las gracias al director del registro por haberse sumado a este esfuerzo que nos enriquece a todos, ¿no? A los funcionarios y a nosotros también. Y sean todos bienvenidos. Y claro que sí, me pueden interrumpir, Julián, en el momento en que salga la pregunta o preguntas. Trataremos de abarcar todo. Si por algo, si el tiempo ya no nos lo permite, de todas maneras el material se los voy a dejar con Lupita para que se los compartan y quedo a sus órdenes. Voy a compartir pantalla para la presentación. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es sobre los órganos sociales. En concreto, vamos a hablar de el órgano de administración y el órgano de vigilancia de las sociedades mercantiles. Como una primera introducción, nada más recordemos el tema de en qué consiste la representación orgánica. Por aquí les puse algo que dice Borja Soriano, que dice que la representación es cuando una persona celebra a nombre de otra.
cualquier acto jurídico y los efectos se van a producir de forma directa o inmediata en el patrimonio de quien está representado. Tradicionalmente conocemos dos tipos de representación, la legal y la voluntaria. La legal nace de la ley en ciertos casos y es necesaria, es decir, esta se da sí o sí. Y sin ella, pues no podrían reconocerse la personalidad jurídica de quienes no pueden hacer valer sus derechos. Por eso, la personalidad jurídica, en este caso principalmente de los incapaces, su ejercicio corresponde a los representantes legales. Y luego tenemos la voluntaria, es decir, de manera libre, yo confiero a alguien la capacidad para que me represente. Entonces, generalmente surge de un acuerdo entre las partes o una declaración unilateral de voluntad. Y entonces la voluntaria decimos que es prescindible, eludible, irrevocable y renunciable. Y las facultades son diversas. En el caso de la legal, no, es necesaria. Por eso es la diferencia entre una y otra. Y ahorita vamos a ver dónde ubicamos a la representación orgánica. Esto como una manera de una especie de introducción. Bueno, como sabemos, cualquier persona jurídica, no nada más las sociedades, pues no pueden actuar por sí mismas. ¿Por qué? Porque no tienen una corporalidad y porque no tienen una facultad de decisión. Su facultad de decisión se logra a través de sus representantes legales, ¿no? Por ahí, ¿qué nos dice Carlos Olga? Que por representación orgánica vamos a entender lo que dice el artículo 27 del Código Civil Federal, que es aplicable en materia mercantil de forma supletoria y que dice que las personas morales obran y se obligan por conducto de sus órganos de representación. Y aquí lo único que nos dice, oye, pero no distingue si es representación legal o voluntaria. Y para esto vamos a tomar lo que dice la Corte de Representación Orgánica en aquella jurisprudencia donde la determinación de la Corte fue que los poderes tienen una naturaleza civil, pero se hizo un muy buen estudio de lo que era la representación orgánica y que es aquella facultad que se concede a una persona que llamamos representante para que obre en nombre y por cuenta de otra denominada representada, siempre y cuando esa facultad sea concedida por disposición de la ley y se sujeta a los límites de la escritura constitutiva o los poderes respectivos. Eso es lo que nos ha dicho la. Y entonces, cuando estamos hablando en materia de sociedades mercantiles, ¿cuál es la fundamentación legal para la representación orgánica y también para la voluntaria? Bueno, hay que partir del famoso artículo 10, que la mayoría de todos conocemos, o por lo menos los corredores, lo tenemos que tener bien dominado porque es el pan nuestro de cada día, que padecemos mucho con ciertas instituciones privadas que luego no quieren aceptar nuestros nombramientos, a veces inclusive de administradores o de consejeros, ¿no? Entonces el primer párrafo habla de la representación de la sociedad a los administradores, o sea, dice que la representación corresponde a los administradores y que la limitación es lo que diga el objeto social y los estatutos. Aquí el objeto social es importante recordar que a como está ahora nuestra ley, el objeto social se ha vuelto más flexible porque podemos tener las actividades principales que realiza la sociedad y si no pongo que puedo celebrar contratos de arrendamiento, la pregunta sería, ¿y no los puedo celebrar? La respuesta es sí, siempre y cuando sea para el cumplimiento de tu objeto principal. Y el segundo párrafo nos habla de los requisitos que deben de tener los poderes, es decir, en cuanto a la representación voluntaria para que surtan efectos. Bueno, pues nos dice que se tienen que protocolizar ante notario la parte del acta, ya sea el acta completa o parcialmente, donde conste el acuerdo que se va a otorgar ese poder y que sea firmada por el presidente y el secretario de la asamblea o del órgano de administración. Y nos dice que tiene que hacer constar el notario en el instrumento y dice que ya sea relacionando, insertando o agregando lo siguiente, ¿no? La denominación de la sociedad, su domicilio, su duración, su capital social, su objeto social, las facultades que correspondan al órgano que otorga que acordó otorgar el poder
y la designación en su caso de los miembros del Consejo de Administración. Y luego nos dice, oye, pero si el poder lo haces, por ejemplo, por otra persona, es decir, un apoderado que tenga facultades delegacionales, entonces tienes que acreditarme las facultades de ese apoderado. Maestra, tenemos ahí una participación de parte de la licenciada Karen Camarena. Adelante, licenciada. Gracias, Tere. Pues este tema no es un tema menor, todos sabemos que es un tema bien importante y que a veces genera ciertas confusiones, porque siempre a veces te llegan, ya sabes, te dicen, oye, los poderes del órgano de administración. Entonces, a ver, espérame, el órgano de administración, como bien lo dices, tiene facultades de representación orgánica. Y luego te dicen, es que me dijeron del banco que ya pasó 5 años del órgano de administración y entonces hay que volver a otorgarle sus poderes. O sea, así estoy hablando coloquial, ¿no? Entonces, a ver, no tiene nada que ver con poderes del orden civil, no están regulados por un Código Civil Jalisco, sino, como tú bien dices, por una Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante, Tere, y de tener así como que entre todos súper claro, porque genera muchas confusiones, ¿eh? Y no son confusiones que se den esporádicamente, son confusiones muy ordinarias, ¿no? Entonces, quizás, digo, tú lo estás tomando muy bien, pero quizás solamente como abundar y poner como especial, hacer especial énfasis en esta parte. Representación orgánica no tiene nada que ver con estos poderes del orden civil, como tú dices, esta parte de la representación voluntaria unilateral, o sea, no, es representación orgánica, cómo se representa la sociedad, ¿no, Tere? Digo, un poquito para a lo mejor abundar en esta parte, digo, si se requiere, por supuesto, pero es bien importante como tener en mente esas diferencias, ¿no, Tere? Sí, de hecho, les voy a decir, normalmente en muchos de los exámenes donde yo he sido sinodal, los sustentantes se equivocan en este punto. Y yo, como les digo, en eso sí soy demasiado estricta, porque el pan nuestro de cada día como corredores es estar explicando la diferencia. Casi siempre tenemos que andar explicando la diferencia entre poder, representación y mandato. Y también creo yo que los poderes, o bueno, esa es una certeza que yo tengo, los poderes de las sociedades mercantiles deberían de otorgarse única y exclusivamente con base al Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque esta es una ley federal y el código que le es aplicable, de acuerdo al Código de Comercio, es el Código Civil Federal, que es el que nos sirve de interpretación. Y constantemente por eso vemos, por ejemplo, aquí en Jalisco, los poderes, si les ponen, si se basan en el Código Civil del Estado, automáticamente se subrogan en la vigencia de los 5 años. Que yo diría, si hay notarios, porque los he visto notarios de Jalisco, que los otorgan única y exclusivamente con el Código Civil Federal, y entonces ahí los poderes no tendrían una vigencia de 5 años. Yo no voy a decir si están bien o están mal los notarios, porque también, por ejemplo, ellos podrían decir, oye, es que yo lo estoy otorgando, como es un poder, yo lo puedo otorgar conforme a mi ley del notariado, y entonces la ley del notariado les dice que lo otorguen conforme a lo mejor al Código Civil del Estado. Yo en lo particular soy de la opinión que se deben de otorgar sí o sí, únicamente con el Código Civil Federal, y así nos subrogamos. Pero ahora, en cuanto a el órgano de administración, efectivamente no tiene poderes, tiene facultades. Y yo las distingo en dos. Ahorita vamos a ver qué más actuaciones hago. Yo hablo de unas atribuciones, que son las cuestiones internas que tiene que hacer al interior de la sociedad del órgano de administración, y las facultades que se refieren al tema de representación. En cuanto a que, y es importante también hacer mención, no todos los miembros del órgano de administración sí o sí tendrían que representar necesariamente. Inclusive en el artículo 6, cuando nos habla de los requisitos de las sociedades, nos dice que nombremos a los administradores y quienes han de llevar la firma social. En la firma social se refiere a la capacidad de representación de la sociedad hacia el exterior, con los terceros de obligarlo.
si yo no dispongo nada en mis estatutos, entonces todos los miembros del Consejo de Administración sí o sí tienen que representar si tuviéramos un Consejo de Administración, porque cuando es un administrador único no tenemos problema, pues es la misma persona para afuera y para adentro. Cuando tenemos un consejo, por eso la ley dice, oye, tú designa quienes han de llevar la firma social para que representen a la sociedad y no tengas que llevar siempre todos de la mano, ¿no? También por ahí he oído otras interpretaciones que dicen, bueno, es que es consejo, entonces todos tienen que representar sí o sí a la sociedad. Yo ahí difiero porque el artículo sí nos da la salvedad del tema de designar la firma social. Pero quisiera dejar esto hasta aquí y vamos avanzando si no hay inconveniente. Y por aquí les traigo algo de qué son los actos ultravíres. Bueno, ya hablamos de la representación y entonces decíamos que cuál era el límite de la capacidad que tienen para obligarse a las sociedades a través de sus representantes. Bueno, pues por aquí la doctora Zoila León y el doctor Hugo González García, nos dicen que el objeto social es el límite de la capacidad de goce y de ejercicio de las sociedades. Entonces, que los actos fuera del mismo, o sea, de ese objeto social, pues técnicamente, en principio, no pudieran llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque el objeto social restringe la capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ninguna operación puede ir más allá de ese objeto social y entonces la sociedad no quedaría vinculada. Y vamos a hablar de, entonces, en el derecho societario, por eso hablamos a veces de la teoría ultravíres. Ahorita muchos dicen que ya casi está siendo superada. Pero ¿qué pasa cuando los apoderados actúan fuera de esas facultades? Bueno, vamos a decir aquí algo importante. La doctrina no se acaba de poner de acuerdo en este tema de si los actos van a ser nulos, son inopolibles, ineficaces o hay una irregularidad en la sociedad. Y entonces, decíamos, los administradores se supone que quedan limitados por el objeto social y las prohibiciones que vengan en la ley o estatutarias. Y entonces, ¿qué implica que haya limitaciones legales? ¿El acto es ratificable o qué es? Bueno, pues en principio podemos decir que es nulo, salvo que la ley señale otras consecuencias. ¿Qué pasa si son actos que sí están dentro de mi objeto social, pero yo me excedí en mis facultades? Pues pudiéramos decir, pues la sociedad los puede ratificar, ¿no? ¿Qué nos dice Barrera Graf? Bueno, pues dice, no son nulos ni inoponibles. Si la sociedad no la ratifica, responde el administrador. ¿Qué nos dice García Rendón? Fíjense, nos dice algo diferente. Dice, están viciados de nulidad relativa. Y dice, como la ley no dice nada, la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues tenemos que mirar el Código Civil Federal, y que dice el 2716 que cuando el administrador se excede sus facultades y el acto no es ratificado por la sociedad, pues solamente se va a obligar la sociedad en razón del beneficio recibido. Aquí no habla de, o sea, nos dice, si acaso, si tú o sociedad decides no ratificarlo, te obligas en razón de lo que se te hayas beneficiado. Y entonces caemos en la cuenta que ya esa teoría ultravíres está quedando atrás, porque antes se aplicaba casi a rajatabla, y es decir, cuando tú llevabas un acto a cabo fuera del objeto social, decían, los actos se volvían nulos o anulables. Pero, como dice Barrera Graf, oye, estos actos hay que resolverlos conforme a la cuestión de la representación en general. Y nos dan aquí estos artículos, 1802, 2568 y 2716, que si son aprobados o ratificados serían válidos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que hacer ese análisis en cuanto a la capacidad? Pues este criterio que estamos viendo aplica en exceso de facultades, o sea, me estoy excediendo de mis facultades, el criterio de esos artículos. O sea, nada más dejo esto aquí como una cuestión para poder entrar ya a ver qué es un órgano de administración. Bueno, decíamos que las sociedades o cualquier persona jurídica no puede actuar por sí, no es como una persona física
cuando tiene plenas capacidades, es decir, es mayor de edad, tiene su capacidad de goce y ejercicio sin ninguna limitación. Las sociedades, al igual que cualquier otra persona jurídica, requieren quien las administre. De hecho, yo siempre digo que el órgano de administración es el eje sobre el cual descansa la vida de la sociedad. ¿Por qué? Porque es el que mueve a la sociedad. Es cierto, tengo que tener socios que hayan aportado un capital, tengo que haber a lo mejor hecho mi contrato social, pero ¿qué pasa si el órgano de administración no hace nada? Pues la sociedad no se mueve, ¿no? Entonces, el ente que mueve a la sociedad, o el eje, por eso yo siempre digo que es el eje, es el órgano de administración. Y entonces, pues se vuelve un elemento de funcionamiento esencial y necesario que se encarga de la representación y de la gestión de los negocios sociales. Barrera Graf nos dice que son 3 funciones las que desempeña: de gestión o administración en estricto sentido, de representación ante tercero y de ejecución, que forma parte de las 2. ¿Por qué? Porque cuando estás hacia el interior de la sociedad, que ahorita lo vamos a ver, pues necesitas organizar y muchas veces también vas a cumplir lo que disponga la asamblea, vas a ejecutar acuerdos de asamblea. Y la representación ante terceros, pues es, oye, los negocios sociales me llevan a que necesito firmar un contrato, pues ¿quién lo va a hacer? Pues obviamente lo va a hacer el órgano de administración. Y entonces, ya lo anunciaba yo, ¿cómo se desdobla esa actuación de los administradores? Pues en 2 partes, la gestión interna y la gestión externa. La gestión interna tiene que ver cómo voy a organizar mi sistema de producción. Si soy una fábrica, pues si voy a tener qué tantos gerentes, cuántos departamentos internos de la empresa voy a tener, que si voy a tener el área de compras, el área de contabilidad, el área de administración, el área de finanzas, el área de producción. En algunas empresas, cuando tienen que ver mucho con cuestiones del área de logística, el área de tráfico, todo, si hay hasta mantenimiento, pues las áreas de mantenimiento, de recursos humanos, todo eso es una gestión interna. La gestión externa, que es la que comúnmente asociamos con la capacidad del órgano de administración y como que a veces no miramos la interna, es la relación de la sociedad con los terceros, con los que voy a contratar, puede ser, entiéndase, autoridades, entiéndase, instituciones bancarias con las que voy a abrir mi cuenta bancaria, con las que voy a recibir un crédito, entiéndase, clientes a los que les voy a vender, o a los que les voy a prestar un servicio, entiéndase, proveedores que me van a proporcionar materia prima o lo que sea, ¿no? ¿Y cómo debiera ser ese actuar de esos administradores? En principio debe ser autónomo y exclusivo y la regla es que la asamblea no debiera de interferir siempre en la administración. Sobre todo me refiero cuando le ponemos demasiados candados a los administradores, entonces también congelamos a la misma sociedad. No significa que no podemos poner límites al ejercicio de las facultades de representación, no, sino que no le pongamos tampoco una camisa de fuerza a la administración, porque entonces no va a funcionar y la sociedad se va a paralizar. Entonces, que va a haber ciertos casos pues, que determinadas actuaciones queden sujetas a la autorización. ¿Cuál es la responsabilidad? Ya después vamos a ver un apartado más concreto de la responsabilidad. Pues en principio la responsabilidad es inherente a su función o cargo. ¿De dónde va a derivar? Pues las obligaciones que vengan de la ley o de los propios estatutos. ¿En quién recae la administración? Bueno, puede ser en un órgano unitario, que normalmente le llamamos administrador único, administrador general único. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, la ley se refiere a gerentes, entonces ponemos gerente único o consejo de gerentes, ¿no? O el colegiado, es decir, hay 2 o más forman parte de ese consejo. Y entonces, ¿qué hace Pues ejerce las funciones de gestión de los negocios sociales de forma permanente. La pregunta es si son mandatarios. ¿Por qué? Porque nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, en el apartado, cuando lo regula en cuanto a al órgano de administración en las sociedades anónimas,
por ahí menciona que son mandatarios y dice que son honorarios, que su nombramiento es temporal y irrevocable y que pueden ser socios o personas extrañas. La realidad es que no son mandatarios. Yo siempre, cuando me refiero a esto, siempre les digo que ese es un error de técnica que tiene nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Y entonces, de ahí muchos dicen, es que los poderes de los administradores. No, porque la representación, vuelvo a hacer mucho énfasis, en una persona jurídica es forzosa. Tengo que tener quien me represente, sí o sí. O sea, no se puede quedar acéfala la sociedad sin quien la administre y quien la represente ante los terceros. Y luego por ahí ponemos que el nombramiento se debe inscribir en el registro público. Aquí, para que surta sus efectos contra terceros. Si nosotros vemos el artículo 21 del Código de Comercio, que es el que nos dice que ese artículo nos dice cuáles son los actos inscribibles en el registro de comercio, cuando llegamos a la parte de los nombramientos, en realidad dice que es optativo. Sin embargo, pues en el caso de los administradores únicos siempre es recomendable. ¿Por qué ahora dice optativo? Bueno, pues hubo un tiempo en que sí siempre se refería al nombramiento de los administradores, ese artículo del Código de Comercio, que sí debían de inscribirse, pero causaba mucha confusión porque hablaba de los poderes y luego decíamos, nada más los poderes generales, los especiales no. Entonces ahora se dejó optativo. Pero en el caso de los administradores siempre es recomendable y siempre recomiendo y siempre lo hago, o sea, que se inscriban esos nombramientos para que surtan sus efectos contra terceros. ¿Quiénes no pueden ser administradores? Bueno, los que estén inhabilitados para ejercer el comercio, entonces estamos hablando de las personas incapaces, los corredores públicos, los quebrados que no han sido rehabilitados y los condenados por delitos contra la propiedad por sentencia ejecutoriada. Si la sentencia ya fue cumplida, entonces esa persona ya pudiera volver a ejercer como administrador. La caución, ¿qué es la caución? Bueno, pues es prestar una garantía a la sociedad. Antes la caución o esa garantía era obligatoria. Ahora la ley nos da la posibilidad, ya que desde estatutos o en la asamblea, se determina el monto y la forma de prestarla o se les dispensa. O sea, ya no es una obligación legal, es optativa. Pero lo que sí dice la ley es que cuando los estatutos señalen una garantía, es muy importante, el nombramiento no se puede inscribir en el registro si no queda acreditado que ya se ha prestado esa garantía. Es decir, si tú pones que me vas a garantizar tu función de administrador, que también va a aplicar para los comisarios, y no se dice nada si garantizaste o no, si esto llegara al registro y de la lectura del acta donde venga el nombramiento, de la escritura o póliza donde venga el nombramiento, no se desprende que caucionó, por la lógica sería es que ese instrumento no pudiera ser registrado. O sea, tendría que de algún lado desprenderse para que el registrador pudiera registrar. Valga la redundancia con la repetición de las palabras. Y entonces ahora vamos a hablar cómo funciona el Consejo de Administrador. Si la administración recae en dos o más administradores, pues entonces estos actúan en consejo, es decir, de forma colegial. Entonces, lo que nos dice la ley es que como es un órgano colegiado, no a cada uno de sus miembros le corresponden todas las facultades de gestión, representación, ejecución de acuerdos, salvo que los estatutos establezcan unas facultades especiales, es decir, se designe quién va a hacer qué. En principio es, si tú no dices nada, todos hacen, en teoría tendrían que hacer todos de la manita, todos juntos. Y entonces, ¿cómo actúa el consejo? Bueno, pues funciona mediante sesiones y para que resuelva válidamente en esas sesiones que se requiere. Bueno, una convocatoria conforme a qué, en la forma y términos que fijen los estatutos, debe de tener el orden del día, el quórum de asistencia es de por lo menos el 50% de los miembros, el quórum de votación es de mayoría de los presentes, si hubiera empate, el presidente del consejo tendrá voto de calidad. He visto estatutos por ahí
donde le quitan el voto de calidad al presidente. Mi punto de vista es que no se le puede quitar porque la norma que viene ahí es imperativa. Entonces, cuando las normas son imperativas, nosotros no podemos variar el sentido. Si la norma fuera sustitutiva de voluntad, sí pudiéramos cambiarlo, pero ahí la norma dice que el presidente tendrá voto de calidad. Entonces, pues, esa es por lo menos la interpretación que yo le doy, porque para mí está muy claro que la ley quiere que ese presidente tenga voto de calidad, es decir, sobre todo pensemos en consejos de que a lo mejor si tengo 5 consejeros, pues resulta que a esta sesión fueron 4 y 2 para un lado y 2 para el otro. Entonces, si el presidente está del lado que no, pues la respuesta es la decisión es no. Si estuviera del lado que sí, pues la respuesta es sí. Si hubiera faltado uno. Por eso siempre se recomienda que los consejos siempre tengan, tratemos de que sean un número impar de consejeros para que se supone que la lógica dice que si van todos los consejeros, pues tenemos un número impar, pues siempre va a haber una decisión que se va a tomar por mayoría y así no tendrá el presidente que estar utilizando su voto de calidad, ¿no? Esa es como que la parte importante. De cada sesión se debe levantar un acta que se asentará en el libro de sesiones del consejo. Puede tomar, al igual que pasa con las asambleas, pues se pueden tomar resoluciones fuera de sesión. ¿Y qué es esto? Bueno, para empezar, las resoluciones fuera de sesión se tiene que pactar en estatutos y tienen que haberse tomado por unanimidad de todos los miembros y se tienen que hacer constar por escrito. ¿Qué tengo yo? Para algunos estatutos de algunos clientes que así lo requieren, establezco todo un mecanismo de cómo son las resoluciones fuera de sesión. Digo que se les manda por un correo electrónico, se les proponen las resoluciones, se da un plazo para que esos miembros contesten. Si no contestan, se entiende que es en sentido negativo. Si todos contestan, entonces recopilan esos correos o esas correspondencias, según se haya puesto en los estatutos, se revisan. Si todas son en ese mismo sentido, entonces se levanta un acta y esa acta, si se tiene que formalizar, se formaliza. También aquí hay que mencionar que los accionistas tienen un derecho a nombrar a un consejero cuando estos sean 3 o más. Tienen derecho a nombrar uno siempre que tengan el 25% del capital. Ahora, ¿cómo se cumplen los acuerdos de las sesiones de consejo? Bueno, pues es a través de un delegado para que ejecute esas. Si no se designa un delegado, se designa al presidente del consejo de administración. ¿Qué pasa en las asambleas? Lo mismo. Yo tengo que nombrar un delegado para ejecutar los acuerdos. Si por algo se me olvidara, el órgano de administración es el encargado de cumplir los acuerdos de la asamblea en principio. Lo menciono porque alguna vez cayó en mis manos un acta de asamblea que se iba, en ese entonces trabajaba yo en una notaría, se iba a protocolizar y el notario me decía, oye, no sé si fue con el notario o con uno de los abogados de ahí, oye, es que ¿qué hago? No viene designado el legado. Le dije, pues no te preocupes, la ley te da la solución, que venga el administrador general único, porque creo que hay administrador, también el administrador y nos firme la escritura y se acabó. O sea, lo ideal es tener los delegados. Si no los tenemos, la ley por eso nos está dando la solución, nos sustituye cuando nosotros por alguna razón lo ponemos. Ahora, decíamos, el cargo de los administradores pues es revocable. Entonces, ¿qué reglas hay? Estas son bien importantes. Cuando son varios y se revoca el nombramiento, no de todos, de algunos, si los restantes reúnen un quórum que nos permita tomar decisiones, pues ellos van a seguir con la administración. Es decir, revocamos algunos, pero no nombramos. Nada más dejamos eran 5 y dejamos a 3, ¿no? ¿Pueden seguir resolviendo? La respuesta es sí. Porque si nos quedaran, por ejemplo, revocáramos a 3 y nos quedaran 2, pues la respuesta es no. Si se revoca el administrador único, o si hay varios administradores, se revoca el de todos, pues entonces los comisarios designan provisionalmente. ¿Qué pasa? Lo mismo es
sucede cuando se mueren. Es decir, aquí el detalle es, si tengo suficiente quórum para que el órgano siga actuando, no tengo problema. El problema es cuando revoqué al administrador general único o revoqué a varios de tal manera que ya no hay quórum para que sigan. Entonces los comisarios designan provisionalmente y lo que tienen que hacer es citar a una asamblea para que se nombre. Entonces lo recomendable siempre es tener cuidado cuando estemos revocando los nombramientos, que no se nos olvide nombrar a quienes los van a sustituir. ¿Cómo desempeña sus funciones el órgano de administración? Bueno, pues es de manera personal y directa. No puede ser a través de representante. Es un cargo intuito personal. Entonces debe ser cumplido sí o sí a quien le fue encomendado. Es decir, no pueden ser administradores personas morales. ¿Por qué? Y entonces hablamos, el administrador único del consejo, el nombramiento debe recaer y ser desempeñado siempre por personas físicas. Aquí hay algo importante. Tenemos por ahí una disposición que nos dice que tienen que continuar en sus funciones aun cuando hubiera concluido el plazo para el que fueron designados, mientras no se designen quienes los van a sustituir y estos tomen posesión de sus cargos. Esto puede sonar hasta un poco, lo voy a decir yo, inconstitucional, en contra del quinto, porque van a decir, ¿y por qué yo tengo que seguir administrando una sociedad de la que ya venció mi cargo y yo ya me quiero ir o me tengo que ir? Sin entrar a si es constitucional o no, que tiene vicios de inconstitucionalidad, bueno, la razón de que la ley contemple que continúen en sus cargos es por lo que yo les decía, si la sociedad se queda sin administrador, no se mueve. Pero ya tenemos por ahí también la solución, el comisario pudiera nombrar uno. ¿Qué deberes tiene? Aquí me voy a referir a los deberes así como visto desde un punto de vista general. A lo mejor no voy a tocar todos y cada uno como vienen en la ley, pero creo que esto nos da una visión más amplia de a lo que está obligado el órgano de administración. Bueno, el primero es el de diligencia, que es actuar de acuerdo a la naturaleza de tu cargo y a las funciones atribuidas, es un ordenado empresario. O si lo viéramos, como se decía antes en el derecho romano, como un buen padre de familia. Y también uno de los deberes es que debemos de recibir información de parte de la sociedad. Es decir, yo soy nombrado un nuevo administrador de la sociedad y recibo, tengo que recibir la información de parte de la sociedad, o sea, tengo que recibir de quien me deja toda la información para saber en qué situación se encuentra la sociedad. Si nosotros queremos encontrar un fundamento exacto en nuestra ley, no lo vamos a encontrar. Por ahí, Joaquín Rodríguez y Rodríguez nos dice que esto lo podemos inferir o está implícito en el artículo 157 porque tenemos que tener una buena gestión, cumplir con las obligaciones de ley y la que nos imponen los estatutos o la asamblea. Pero si queremos buscar así un fundamento muy exacto, no lo vamos a encontrar. Luego tenemos el deber de lealtad. Es lealtad de un representante leal y obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad. Es decir, que si hubiera un conflicto de intereses, siempre debe privar primero el interés de la sociedad sobre el particular. A ese nivel debe de llegar la lealtad. Entonces, ¿cómo quedan obligados los administradores conforme a ese deber de lealtad? Bueno, pues tienen que ejercer sus facultades para los fines concedidos, tienen que guardar el secreto, que es el deber de confidencialidad que viene en el artículo 157, abstenerse de participar en caso de interés opuesto y manifestarlo al resto de los administradores. Por ahí nos dicen que solamente en nuestro artículo 156, que solamente, digamos, si no lo manifiesta, pero es irrelevante su voto en la toma de la resolución,
No, no pasaría gran cosa, pero ¿qué pasa cuando es un solo administrador y tiene un interés opuesto al de la sociedad? Y luego tiene que actuar bajo el principio de responsabilidad personal, con libertad de criterio, independencia de instrucciones y vinculaciones de terceros. Por eso, si recuerdan, yo decía que tampoco es, la asamblea no puede limitar tanto al órgano de administración que todo tenga que pasar por el tamiz y por la autorización de la asamblea, porque entonces congelamos a la misma sociedad, no la dejamos actuar. Y luego tiene que tomar las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto con el interés social y sus deberes. ¿Y cómo se concretiza en nuestra ley ese deber de lealtad? Bueno, en primer lugar es no utilizar el nombre de la sociedad en beneficio propio. Es decir, tú no puedes hacer negocios a costa de la sociedad y beneficiarte tú. ¿Qué es lo que suele suceder? Y se los digo, este no fue un caso de un administrador, pero fue de alguien al que se le dio confianza en una empresa. ¿Y qué hizo? Fue utilizando el nombre de la sociedad para su beneficio propio y luego fue y se puso una empresa dedicada exactamente a lo mismo y le robó a la empresa a los clientes. Literal. Y luego, no aprovechar los activos sociales o la información de la sociedad para fines propios, que se relaciona un poquito con el anterior. No aprovechar oportunidades de negocios ofrecidos a la sociedad, que también se puede inferir del 156. No obtener ventajas o remuneraciones de terceros. Es decir, sí te firmo este negocio para la sociedad, sí cierro este contrato contigo, pero págame, ¿no? Y finalmente, tenemos no competir contra la sociedad, que se infiere del cargo. La ley como tal no lo regula, pero también es Rodríguez y Rodríguez dice, pues este también es un interés opuesto al de la sociedad, porque si tú te pones a competir, pues ahí cae, ¿no? Y luego, la fracción 7 del artículo 91 nos habla de que en estatutos se puede limitar la responsabilidad de los consejeros y funcionarios en cuanto a daños y perjuicios ocasionados derivados de los actos que esto ejecuten por sus decisiones que adopten, ya sea no dolosos o de mala fe o ilícitos. Esto, por eso pongo aquí esta pregunta, ¿significa que es una dispensa su responsabilidad? Yo desde mi punto de vista no es una dispensa, sino que es un límite. Dispensar es decir, aquí no pasó nada, vamos para adelante. No, aquí es, tu responsabilidad va a llegar hasta tanto. Antes, la ley no tenía esto. Entonces, pues todo el año, si generabas, no sé, pensemos, 10 millones de pesos, pues me tienes que pagar los 10 millones de pesos. Ahorita no voy a entrar a hablar si es fácil o difícil imputarle la responsabilidad al órgano, pero sí es importante ver que desde mi punto de vista, y por eso dejo ahí la pregunta, no es una dispensa la responsabilidad, es reconocer que sí eres responsable, pero el tope de tu responsabilidad va a llegar hasta aquí. Y ahora sí vamos a entrar, antes de entrar al tema ya, uno de los temas importantes, cuál es la responsabilidad del órgano de administración, es la responsabilidad como tal, pues es un concepto abstracto y es fundamental. ¿Por qué? Porque en el derecho la mayoría de las infracciones tienen que ver con una cuestión de responsabilidad. Entonces, es un fenómeno jurídico dependiente de los conceptos jurídicos de sanción jurídica y de persona. ¿Quién es responsable? Bueno, pues una persona que probablemente debe de ser sancionada, probablemente. Y la persona que podrá padecer la sanción, ya sea que ha incumplido un deber o una obligación. Es decir, es el responsable originario. Otra, la persona responsable o porque puede padecer la sanción, no es la autora material del hecho o acto ilícito, pero es el responsable jurídicamente, propiamente dicho. Entonces, tenemos que tener siempre presente cuando hablemos de responsabilidad, que es la sanción jurídica y que es una persona responsable. Y entonces la responsabilidad siempre va de la mano con el tema de los daños. Y es que va a haber una acción o omisión que produce uno o varios efectos dañosos.
¿Qué es un daño? Estrictamente hablando, es una pérdida o un menoscabo de nuestro patrimonio, y el perjuicio, pues ya lo sabemos, el lucro cesante es no obtención de una ganancia que me es lícita. Y luego agregamos el daño moral, que es un efecto dañoso que significa un sufrimiento, un padecimiento psíquico o afectaciones a los intereses no patrimoniales de la persona que producen angustias, inquietudes, aflicciones psíquicas, espirituales, ansiedades, humillaciones, padecimientos o dolor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de una indemnización por daños? Bueno, pues tiene que haber una acción o una omisión, que existan daños y perjuicios reales, es decir, ciertos y que se prueben. No voy a decir, ay, es que me dolió el corazón. Tienes que probar, ¿no? Porque yo puedo decir todos los días que me duele el corazón. ¿Y eso qué? ¿No? Y tiene que haber una relación causa-efecto entre la acción u omisión y esos daños y perjuicios, si los hay, que tienen que ser consecuencia inmediata y directa de esa acción u omisión. No existe un excluyente de responsabilidad, es decir, que haya un caso fortuito, una fuerza mayor, una acción o omisión de un tercero que rompa el nexo causal entre la acción u omisión del dañado. Puede ser. Por ejemplo, por eso decimos la culpa inexcusable de la víctima. Eso es un excluyente de responsabilidad. Y luego es indemnización, que no tiene que significar necesariamente un enriquecimiento ilícito para quien sufre el daño, sino un restablecimiento de su situación anterior. Es decir, no, si mi pérdida fue 1 millón, pues no voy a cobrar 10, porque entonces se convertiría en un enriquecimiento ilícito. Y cuando hablamos de responsabilidad de los administradores, bueno, decíamos al principio que la responsabilidad en principio de los administradores es la inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que le dan la ley y los estatutos. Y hablábamos del deber de guardar confidencialidad, ya hacemos respecto de la información y los asuntos de que tenga conocimiento con motivo de su cargo, cuando dicha información no sean de carácter público. Excepto, y hacemos mucho énfasis en esto, cuando la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. ¿Y cuánto tiempo dura este deber de confidencialidad? Bueno, pues dura 1 año posterior a la terminación del cargo. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es inherente a su mandato? Bueno, nos vamos a regresar al artículo 10. Significa que solo pueden realizar los actos necesarios para el cumplimiento del objeto social y de la adecuada administración de la sociedad. Esto todavía era antes mucho más palpable. ¿Cuándo qué? Cuando teníamos una regulación un poco más restrictiva en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto al objeto social. Me explico. Hay o había 2 escuelas en cuanto al objeto social. Una es la escuela inglesa, que es restrictiva, y luego está la escuela alemana, que es digamos más amplia. La escuela inglesa es muy específica, que dice sí y solo sí puedes hacer exactamente lo que diga tu objeto social. La escuela alemana dice sí, tú tienes tu actividad principal, pero hay ciertas cosas que puedes realizar. Entonces, es decir, si yo no tenía que podía celebrar un contrato de arrendamiento, si nos llevamos al extremo, la escuela inglesa es no lo puedes hacer. Y la escuela alemana dice, no, sí lo puedes hacer porque es para cumplir tu objeto social principal. Si ustedes ven, nosotros ha habido antes, yo he visto actas constitutivas de sociedades de muy viejitas, donde el objeto social eran 5 o 6 reglones así, chiquititos. Y después empezamos a ver objetos sociales así como de 10, 15 páginas y decíamos, bueno,
y que puede hacer, y que puede abrir cuentas bancarias, y que puede hacer esto, y que puede ir para allá, para acá, para allá. O sea, es una cosa que yo creo que ni las mismas sociedades saben todo lo que tienen que hacer. Esto se empezó a hacer así, ¿por qué? Porque empezaron a decir, oye, no, es que aquí no dice que puedes hacer esto, entonces no lo puedes hacer. Aquí no dice que puedes hacer esto, no lo puedes hacer. Ahora con las reformas, si más recuerdo, fue con la reforma de 2014, se dijo, oye, el objeto social, pues es, ya digamos que se flexibilizó un poco nuestra ley y cae más hacia la teoría alemana, decir, oye, sí, pues, sí sigue siendo el límite tu objeto social, pero también hay ciertas actividades que puedes hacer. Por ejemplo, yo digo, oye, ¿rentar un inmueble? ¿No lo puedo rentar? Sí. Abrir cuentas bancarias, sí. Ya sé que aquí les voy a decir, si no ponemos que vamos a poder abrir cuentas casi bancarias, en algunos casos, algunos bancos van a hacer cuando se pasa, no, es que no dice. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Hay ciertas actividades que, por ejemplo, dicen algunos autores que esas sí o sí tienen que venir del objeto social. Por ejemplo, obligarse por cuenta de terceros. ¿Por qué? Porque eso no le es natural a las sociedades, no tiene que ver con la actividad mercantil, que es generación de riqueza. Entonces, ciertas actividades que tengan que ver con garantías, con estos, la mayoría de los autores, es casi unánime, ellos dicen, oye, esto sí tiene que venir en tu objeto social, porque no le es natural a una sociedad que esté garantizando por otros. Para hacerlo, tiene que venir expreso en sus estatutos. Y en algunos estatutos viene, y aparte se prevé que cuando lo vaya a hacer el órgano de administración, necesita autorización de parte de la asamblea. Aquí les puse toda una serie de artículos que acarrean obligaciones y responsabilidades a los administradores. ¿Por qué? Porque en nuestra ley están regadas ciertas obligaciones de los administradores, por ejemplo, expedir las acciones, que tienen que expedir en un año, el tema de la reserva legal, las convocatorias a las asambleas, o sea, hay mucha serie de responsabilidades y obligaciones que tienen los administradores a lo largo de toda la ley. Entonces, tendríamos que irnos artículo por artículo para saber, a ver, esto sí es obligación del administrador, esto para acá. Entonces, es muchísimo. Si nosotros nos concentramos en la sociedad anónima, tenemos 2, 3 artículos que hablan, pero la verdad es que no se acaba ahí. Entonces, los invito, si quieren saber las responsabilidades, que le den una lectura a nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, se van a encontrar ahí muchas sorpresas por ahí. Y entonces, ¿qué tipo de responsabilidades tenemos? Bueno, tenemos de los administradores 3 tipos de responsabilidades. Una es hacia la sociedad, otra es hacia los socios y otra hacia los terceros. Hacia la sociedad, lo que genera es una acción social, que es una responsabilidad, la mayoría de la doctrina la llama responsabilidad contractual, porque viene de que yo soy el administrador, entonces tengo una responsabilidad hacia la sociedad, se llama que es una responsabilidad contractual. Hay una responsabilidad hacia los socios o accionistas, y lo que generaría es una acción individual, y aquí la doctrina no se pone de acuerdo si es una responsabilidad extracontractual o contractual. Y luego hay hacia los terceros, hay una acción individual que es una responsabilidad extracontractual. Prácticamente, ahorita lo vamos a ver, la que se regula más es la acción social, la acción individual, la acción hacia los terceros o hacia los terceros, la responsabilidad, la ley no dice nada. Y hacia los socios hay algo por ahí, pero la verdad es que es muy poco. Así. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué lo menciono? En otros países en concreto, que esta es la que yo conozco, en España sí viene regulada la responsabilidad, las 3 tipos de acciones. Y es interesante porque la protección que da aquella sociedad, ley de sociedades de capitales española, es a la sociedad misma, a la que se está protegiendo es a la sociedad.
en principio, y también a los terceros que se relacionan con ella y a los socios en alguna medida, porque pueden llegar a excederse. ¿Qué es la acción social de los administradores? Bueno, pues primero tiene que haber una omisión de los administradores que provoque un daño, ¿en dónde? Pues hacia la sociedad. Ese daño puede ser por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo, es decir, hay una ilícito. Por aquí les pongo una tesis de la Corte, no se las voy no se las voy a poner completa, pero me voy a permitir leerla un poquito. Aquí la tengo. Esa después también se las comparto con el... Y la Corte dice, la sociedad mercantil, la acción social de responsabilidad de los administradores se basa en conductas contrarias a la ley, los estatutos o los deberes inherentes a cargos. Y nos dice, la responsabilidad de los administradores societarios ha sido explicada por la doctrina, señalando que se caracteriza por ser profesional, orgánica y personal. Se genera por daños causados al patrimonio social y se apoya en un criterio de imputación basado en la realización de actos contrarios a la ley, a los estatutos o a los deberes consustanciales al ejercicio de la función de administrador. Por tales características, dice aquí, se inscribe en un régimen especial dentro de la genérica responsabilidad civil, pero sin dejar de tener esta naturaleza. Lo que sucede con la especial responsabilidad de los administradores es que, a diferencia de la genérica a la cual pertenece el criterio de imputación, está restringido a conductas contrarias a la ley, los estatutos o los deberes inherentes al cargo, y esta distinción específica la sitúa dentro de la responsabilidad contractual, dado que no cualquier acto de los administradores genera obligación de responder de los daños causados, sino únicamente aquellos que contraríen las tres funciones normativas a que está sometida su actuación, que a su vez haya convergencia en el contrato social. Maestra, discúlpeme, tenemos una pregunta ahorita en este momento, me voy a permitir leerla, disculpe claro. que la interrumpa. Sin problema. Dice José de Jesús Guerrero, buen día. Si ponemos al final del objeto, la relación anterior es meramente enunciativa y no excluye la realización de todo acto que tenga vinculación con o derive del objeto social. Está bien. Dice, perdón, no he terminado. ¿Con esto permitiría hacer cualquier actividad? Esa es la... Sí, siempre y cuando tenga que ver con el cumplimiento del objeto social. Se los voy a poner porque eso fue un ejemplo que nos dieron a nosotros, creo, si la memoria no me falla, en el posgrado de Derecho Societario que yo tuve, nos decían, a ver, tú eres una sociedad que te dedicas a hacer pelotas. Entonces, y quieres expandir tu negocio, van a decir, pues vas a comprar, no, resulta que tienes un terreno, lo fraccionas y lo vendes. Y entonces, la primera reacción es, oye, pero eso no está dentro de los objetos sociales, ¿por qué lo hiciste administrador? Y entonces así, la mayoría dicen, a ver, pero de ahí, ¿qué obtuviste? Obtuviste un dinero que te sirvió para expandir más rápido tu fábrica de pelotas. A lo que voy es con esto. No, todavía seguimos a lo mejor todos, y yo me encuentro entre ellas, es una mentalidad restrictiva, decir, si no viene, no. O esto, ¿qué tiene que ver que yo haga un fraccionamiento con hacer pelotas? Aquí no lo explicaban así, o sea, el caso se llevó al extremo y por eso se los pongo, porque era, oye, acabé obteniendo un dinero que con eso me expandí más rápido. A lo mejor el ejemplo es malo, pues, pero así nos daban el ejemplo. Entonces decían, mira más allá de, o sea, hay que tener como que una amplitud de criterio. Por eso yo les decía, hay que ver, no, oye, ¿puedes obligarte por tercero? No, si no viene expreso, ahí sí no, porque ya excede de la mercantilidad. Obviamente,
Va a decir, entonces me puedo dedicar a hacer un banco. No, porque tienes unas leyes específicas que dicen quiénes son quienes pueden hacer la actividad bancaria. Pero poner eso al final sí sería bueno, nada más y tomar que hay ciertas actividades que no vamos a poder interpretar que las puedo hacer y que entonces sí es del objeto social. Hay unas que sí tienen que venir explícitas, como les decía. Si ustedes van a ser obligados solidarios de alguien y en sus estatutos no viene, ustedes van a llegar con el banco y el banco les dice, lo siento. Así sea una sociedad que sea muy robusta y que tenga toda la capacidad financiera para ser obligada solidaria o dar en garantía, el banco le va a decir, lo siento, pero en tus estatutos tiene que decir ser obligado solidario, y ahí yo coincidiría con la institución bancaria. No sé si quedó contestada la pregunta o si quisiera la persona que abundemos más. Parece que sí quedó respondida. Sí, dice que todo bien, muchas gracias. Excelente. Entonces, decíamos que la acción social de responsabilidad, habíamos dicho, tiene que haber una acción o omisión que provoque un daño, que los daños sean por actos o omisiones contrarios a la ley o a los estatutos. Leímos la tesis aislada, pero que es bastante ilustrativa porque nos habla de que se inscribe. Yo cuando hablo de esta responsabilidad del órgano de administración, yo le llamo que es una responsabilidad mercantil o es una ilicitud mercantil, porque siempre pensamos que la ilicitud solamente está reservada para la materia penal, pero yo digo, cuando tú incumples un contrato, pues estás haciendo un ilícito, aunque sea un ilícito civil, pero es un ilícito. El incumplir una parte de tus obligaciones es hacer ilícito, y no estoy hablando que se cometa un delito, pero normalmente cuando hablamos de ilícito siempre se nos viene mentalmente, pensamos en los delitos. Y yo en concreto aquí me gusta hablar de responsabilidad mercantil, pero como vimos, esa tesis dice, es una responsabilidad de carácter civil, pero especial. ¿Por qué? Porque tiene que reunir estos requisitos. Viene un poco más en esa tesis, pero también para no estarles así como taravilla leyéndoles, nada más le doy una parte y esa también con gusto se las comparto. Por ahí también encontré otras tesis que hablan de la responsabilidad y se las voy a mandar para que le den una estudiadita. Y entonces, esa acción o esa responsabilidad, ¿de qué tipo es? Bueno, pues es personal, se exige a quien o quienes conforman ese órgano. No toda acción u omisión es importante, queda sujeta a esa responsabilidad, sino que lo que nos decía la tesis, que implica una infracción a la ley, a los estatutos o a los deberes inherentes al cargo. Sí, también tengo que reconocerles que no es tan fácil armar esta acción de responsabilidad, y también es una realidad. Si nosotros nos metemos a explorar un poco en el tema de la corte, hay pocas tesis inclusive jurisprudencias que tengan que ver con la materia societaria. La de los poderes sí hay bastante, pero no hay tanta, y si nos vamos a este tema de responsabilidad, no hay mucha, pero por ahí les voy a compartir. ¿Y qué pasa cuando se trata de un consejo? La responsabilidad sea solidaria o no sea solidaria. Y si el acuerdo lesivo lo tomó la asamblea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo? Recordemos, el órgano de administración es un órgano principalmente ejecutivo. Ejecuta las órdenes de la asamblea. Entonces, ¿qué pasa si la asamblea tomó un acuerdo que es lesivo a los intereses de la sociedad? ¿Qué debe de hacer el órgano de administración? ¿Va a ser responsable si lo ejecutó? Entonces, ¿qué hará? ¿Qué pasará ahí? Porque es muy claro que cuando el que actúa conforme a la ley o a los estatutos por sí mismo, sin que tenga nada que ver la asamblea, es el órgano de administración, si estamos en un tema de responsabilidad. Y si el acuerdo lesivo viene de la asamblea, pues ¿qué hace? ¿Qué hace el órgano de administración? Dice, oye,
quizá el deber ser debería, no puedo cumplir este acuerdo porque violenta la ley de los estatutos. Y más recordemos ahora que ya tenemos el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, aquí es muy difícil hablar de este tema, pero bueno, y el consejo, en principio, y decíamos, por eso les dejé las preguntas, en principio, pareciera que es solidario, pero vamos a ver que hay excluyentes de responsabilidad cuando se trata de consejo. Bueno, también tenemos que hacer que el daño sea producido o sufrido por la sociedad, porque a lo mejor, como estamos hablando de la acción social, y tiene que haber una relación de causalidad entre la acción o omisión ilícita y el daño producido a la sociedad. O sea, tiene que haber una concatenación. Si se rompe la cadena de causalidad, no hablaríamos de daño. Y entonces, resumiendo, ¿cuándo se puede exigir responsabilidad a los administradores? Cuando hay un comportamiento activo pasivo que se ha desarrollado por estos, les sea imputable, la conducta sea antijurídica, decimos violar los estatutos, violar la ley, los estatutos, o no se ajusta al estándar o al patrón de diligencia exigido. Cuando veíamos los deberes que hablé yo en general, esos deberes los que nos hablan es de un patrón de diligencia exigible, un diligente empresario. Por eso les hablaba yo del padre, del buen padre de familia, ¿no? Como se decía en el derecho romano. Y que la sociedad sufra un daño y exista una relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño. Pues es el resumen de todo lo que vimos, nada más para ponerlo en contexto. ¿Y cuáles son supuestos específicos de responsabilidad? Bueno, en primer lugar, tiene la obligación de la realidad de las aportaciones hechas de nosotros. ¿Qué pasa? Muchas veces en las constitutivas se dice, y le digo porque ahorita tengo en consulta un caso muy parecido a esto, van con el fedatario, enténdanse corredor notario público, constituimos una sociedad anónima, pues vamos a ponerle 50,000 pesos de capital, y oye, sí, ya está pagado el capital. Y el responsable de que efectivamente se hayan aportado ese dinero es el administrador. Entonces, les digo por qué, porque ahorita me dicen, oye, pero es que nunca me aportó. Tus estatutos, tu acta constitutiva dice que ya se cumplió. Pues, ¿quién es el responsable de que se hubiera entregado? El órgano de administración. Luego, también tiene la obligación de cumplir los requisitos legales y estatutarios para cumplir el tema de los dividendos. ¿Cómo se tienen que otorgar los dividendos? La ley nos dice, oye, primero tiene que haber una aprobación de los estados de resultados. Tiene que haber todos los estados financieros tienen que haber sido aprobados, y si hay utilidad las repartes, pero ojo, esas utilidades para repartirlas, que cuando ya las repartes se llaman dividendos, tienes que primero ver, oye, tuviste pérdidas de ejercicios anteriores, tienes que amortizar eso, y ya que quedó, entonces repartes. ¿Cómo le explico yo esto? Pues es muy sencillo. Oye, en este año mi utilidad es de 1,000,000 de pesos. Perfecto. Sí, pero resulta ser que traigo arrastrando pérdidas de ejercicios anteriores que equivalen a 500,000. ¿Qué quiere decir? Que no vas a repartir 1,000,000, que vas a repartir 500. Entonces, si tú apruebas estos resultados de 1,000,000 y decides repartir 1,000,000, estás mal y la responsabilidad caería sobre el órgano de administración. Luego, el órgano de administración también es responsable de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo de información que proviene de la ley. O sea, él tiene que velar porque
exista, ese es la contabilidad. Luego, del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas. Por eso les hacía la pregunta, o ponía la pregunta de que si el acuerdo lesivo viene de parte del órgano de la asamblea, ¿qué hace? ¿Qué hace el administrador? ¿Cumple exactamente sabiendo que hay una violación o no cumple en el interés de la sociedad? Pero ojo, estos supuestos específicos de responsabilidad no son los únicos. También hay responsabilidad cuando realicen actos como representantes de una sociedad irregular. Sabemos que ya cada vez el tema de las sociedades irregulares, con eso de que, por ejemplo, ahora el registro se hace vía electrónica, eso cada vez ha ido disminuyendo más, pero sí es importante si todavía la sociedad no está inscrita y tú empiezas a actuar en nombre de la sociedad y la comprometes, tú como representante tienes una responsabilidad. Luego, si tú permites, órgano de administración, que la sociedad quiera sus propias acciones, que es cuando aquellas acciones que por alguna razón se tienen, si tú adquieres las propias acciones de la sociedad, en las APIs yo sé que se puede, pero en una SA normal no se puede, entonces también incurres en responsabilidad. Si realizas nuevas operaciones con posterioridad a la disolución de la sociedad, a veces, es que ahí el liquidador, pero ¿qué tal que todavía no ha entrado en funciones el liquidador? O aunque seas el liquidador, te conviertes en el órgano de administración de la sociedad en lo que la sociedad se liquida. Si haces nuevas operaciones, y aquí sería el tema, ¿qué se entienden por nuevas operaciones? Nuevas operaciones son que generaran más obligaciones a la sociedad. La liquidación de la sociedad, ¿en qué consiste? Resumido, es cobrar lo que me deben y pagar lo que me deben para llegar a un resultado y decir, me debían tanto y cobré tanto y entonces hacemos un match, me quedan 100. Pues eso es lo que voy a repartir. Luego otra vez, las sociedades irregulares que hablábamos, la distribución de las ganancias y las reservas si no lo hago adecuadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces, hasta estamos repartiendo las reservas, la reserva legal, o emitir las acciones por debajo de su valor nominal. Esos son como algunos ejemplos que damos. ¿Y qué pasa con el consejo? Bueno, en principio, la responsabilidad es solidaria, pero hay excluyentes de responsabilidad. No va a ser responsable el administrador que haya manifestado su inconformidad en la liberación y resolución del acto de que se trata. Entonces, ¿qué es importante? No es decir, me opuse. Tiene que constar en el acta que yo me inconformé y por qué me inconformé. Porque si no, o también, no fui a la sesión de consejo. No es inconformidad. Quizá. Y importante también, si yo llego a ser un nuevo administrador, me puedo volver solidariamente responsables con los anteriores. Si yo llego, tomo la administración y encuentro irregularidades, tengo que denunciarlas por escrito a los administradores, a los comisarios. Y esto me quita de responsabilidad, desde si yo llego y detecto cosas que están mal en la administración, no es decir, ya no voy a administrar, sino, oye, comisario, te aviso que estoy estoy tomando la administración y estoy encontrando esto. Entonces, ¿qué debería de ser? El deber ser, si yo tomo una administración, hacer como una especie de auditoría, si lo queremos llamar, sé que la auditoría lo sabes juntado para una auditoría para decir, oye, estoy detectando esto. Porque si yo no me hago corresponsable, y pues tenemos una responsabilidad, como decíamos, que se llama civil hacia la sociedad, si hay el interés opuesto, tengo interés opuesto al de la sociedad y no lo manifiesto. Ese es el caso del consejo. Oye, yo tengo un interés opuesto al de la sociedad y no lo manifiesto y no me abstengo de participar en la deliberación y resolución.
Entonces, pero esa responsabilidad civil solamente va a ser si con mi voto se genera una decisión, si mi voto es la diferencia en esa decisión. Y entonces nos vamos igual a la naturaleza de la responsabilidad civil. Y lo que les decía ya, la ley solamente se ocupa de la acción individual. Otras legislaciones, como ya les decía, no. ¿Cómo funciona el tema de la acción social? Bueno, esa acción social tiene un carácter indemnizatorio, la titularidad la tiene la sociedad, hay un ejercicio subsidiario por los socios y a veces los acreedores. Es un solo casito por ahí que está perdido. Bueno, y el beneficio de lo que suceda de esa acción social es para la sociedad. ¿Por qué? Porque es el que sufrió el daño y el patrimonio que sufre el daño es el social. Entonces, no es para el socio tal. Lo que estamos buscando es que se le repare el daño a la sociedad. ¿Qué requisitos tiene? Bueno, la asamblea, tiene que haber un acuerdo de asamblea y es por mayoría ordinaria. El administrador está involucrado en eso, pues por obvias razones está impedido de votar. Si contraviene, puede ser nulo si cuando con su voto no se obtenga la mayoría. Si su voto es irrelevante, pues no hay nulidad. Es decir, si tu voto implica que no lleguemos a la mayoría, entonces eres no eres responsable. Si es irrelevante, pues no hay nulidad y ya. Y si se toma esa resolución por parte de la asamblea, en ese momento cesan funciones el administrador. ¿Y qué tiene que hacer la asamblea? Primero vamos a ejercitar la acción de responsabilidad, se toma por un acuerdo de asamblea, es por mayoría ordinaria, y vamos a designar quién ejercita. Que será, pues podemos nombrarlo un apoderado especial, ya en la asamblea se decidirán las características de esa persona. Tenemos también el derecho de la minoría a ejercitar esa acción. Accionistas que representen un 25% del capital pueden ejercitar esa acción de manera directa. ¿Qué requisitos hay? Bueno, la demanda tiene que comprender el monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad. No, nosotros nada más queremos que se restaure el 25% porque nosotros representamos el 25%. No, porque la acción, por eso es una acción social, porque el beneficio es para la sociedad, no para mí, accionista en lo particular. Luego, que quienes la promueven no hayan aprobado la resolución tomada por la asamblea sobre a no proceder contra los administradores. Es decir, tiene que constar en esa asamblea que nosotros no aprobamos que no se procediera. Es decir, tiene que haber una constancia, tiene que estar en la asamblea. Importante, los bienes obtenidos son para el beneficio de la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una acción social. La ley no dice qué pasa cuando el administrador, que el administrador cese en sus funciones cuando la acción social sea ejercitada por los minoritarios. Eso, y quizá tenga cierto sentido, pero fíjense qué diferente. Si la asamblea es la que decide que se ejercite la acción, en automático cesa. Si son los minoritarios, no cesa. Y tiene cierta lógica porque es un grupito que dice, oye, le causaste un daño a la sociedad, pero ¿qué tal que esa acción no prospere? Y entonces nosotros quitamos a un administrador y pongamos que sí era un buen administrador y nada más era por conflictos entre accionistas, que también el problema cuando hay conflictos entre accionistas es que a lo mejor se involucran cosas que no deberían de ser. Maestra, hay una pregunta también de Marcos Rafael Isidro. Adelante. Dice, una duda, en el caso de la inscripción de nombramientos de miembros del Consejo de Administración o Administrador Único, dado que la inscripción registral es optativa, ¿la publicidad de esa inscripción es plena
y se justifica la pregunta. Dice, lo pregunto, ya que en una conferencia expuesta en el Colegio de Notarios de Guanajuato, con fecha 26 de mayo por el maestro Fernando Antonio Cárdenas, notario 44 de Coahuila, precisaba que la publicidad de la inscripción registral en estos casos, al ser optativa, no surtía por completo sus efectos para ser oponible a terceros, dado que solo las inscripciones que la legislación les da el carácter de obligatorio surten efectos contra terceros plenamente. Para mí sí surte efectos plenamente, porque el efecto del registro es una publicidad y es una publicidad antes de eso. No encuentro una razón, sin decir que el notario está equivocado, tendría yo que darme un clavado para entender por qué lo dijo, pero no, a mí no me suena lógico decir que porque como es optativo no es oponible a terceros plenamente. Yo difiero y me explico. Por ejemplo, el que sea optativo, ¿qué significa? Es la oponibilidad hacia terceros es a los terceros que están alrededor. Pero, por ejemplo, si yo celebro un contrato contigo y yo, pongamos, no inscribí, entiéndase a lo mejor mi nombramiento, mi poder, pero te entrego copia de la póliza o de la escritura donde consta. Ahí ya te es oponible, tú ya no puedes desconocerlo porque se te entregó. Si está inscrito o no inscrito, el valor del instrumento no cambia. Y además, la fe pública también tiene algo de efectos erga omnes. O sea, tiene un efecto general. Entonces, un instrumento público tiene un efecto general. Mientras el instrumento público no circule, pues nada más se queda entre la sociedad. En el momento que el instrumento público circula con terceros, ya tiene un efecto que no pueden desconocer lo que dice ese instrumento. Si yo quisiera desconocerlo, tengo que atacarlo por vía de acción. Es decir, redarguirlo de falso, cualquier cosa de lo que contenga ahí, lo tendría yo que redarguir de falso. Entonces, en principio, sí causa efectos para mí generales. Yo ahí dividiría con el notario, tendría que escuchar toda su argumentación como para estar, coincidir o no con él. Yo de entrada te diría, para mí sí es efecto general, para mí. No sé si quedó suficientemente contestada. Muchas gracias, maestra. Sí, con mucho gusto, ahorita les comparto en el chat la liga de la conferencia que expuso el maestro Fernando. Y bueno, más que nada, pues sí me llamó la atención, ahorita que se expuso el tema, pues esa cuestión, ¿no? De la inscripción del sistema, como es optativa, bueno, si realmente surtía plenamente los efectos contra terceros. No, excelente, sí, si nos la comparte sería genial para entender lo que dijo, porque no quiero negarle valor a lo que dijo el notario, pero tendría yo que tener todo el contexto. Yo de entrada, como te dije, no creo, para mí es que sí tiene todos los efectos. Correcto. Pero bueno. Claro que sí, maestra, ahorita les comparto la liga de la grabación. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, muchas gracias. A ti. Y entonces decíamos, no procede acción de oposición judicial contra la resolución del ejercicio de la acción social de responsabilidad tomada en asamblea de permitirse. La minoría se convierte en minoría, es decir, si yo decido que se va a ejercitar la acción social, en ese caso, la ley dice, oye, tú no te puedes oponer a que se ejercite la responsabilidad. Y por eso les pongo, si yo lo permito, entonces esa minoría se convierte en la fuerza dominante. Imagínense que el 25% lo representa el órgano de administración a la cual estoy queriendo ejercitar la acción de responsabilidad, pues me bloquea todo, ¿no? Entonces, como que esta parte para mí, por lo menos, tiene cierta lógica. Es, si la asamblea decidió que va a ejercitar una acción social, tú no puedes, minoría, llegar y tomar la oposición judicial para bloquear el que se exija la responsabilidad.
Y hablemos un poquito de la responsabilidad de accionistas. Si bien como tal, ya lo dije, no lo hay, pues los administradores pueden incurrir en ciertas responsabilidades con uno o varios de los accionistas. Por ejemplo, no entregarles los títulos de las acciones, privarlos ilegalmente de su derecho de voto o su derecho a suscribir nuevas acciones, amortizar ilegalmente sus acciones, por poner unos ejemplos. Y también aquí la pregunta que siempre nos hacemos, bueno, entonces ¿se puede entablar responsabilidad si se trata de actos contrarios a la ley en términos del artículo 1910 del Código Civil Federal? No he visto que, sí les voy a ser sincera, no he visto que alguien lo intente. Pero sería bueno pensar qué pasaría. Y aquí son unos ejemplos. Hay muchas veces que dicen, oye, es que no me han entregado mis títulos de las acciones. Revisamos el acta constitutiva y ahí dice que en ese mismo momento se entregaron. Si bien, en principio, a la que tienes que demandar a la sociedad, el obligado a entregar los títulos es el órgano de administración. ¿Y por qué me refiero un poco al tema de los títulos de las acciones? Pues recordemos que si no tengo el título, no tengo el derecho. Normalmente no pensamos que las acciones son títulos, tienen ciertas, no son títulos de crédito, pero son títulos que tienen cierta, y no son títulos ejecutivos tampoco, pero son títulos que tienen cierta literalidad y que la propia Ley General de Sociedades Mercantiles nos remite a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si la memoria no me falla, no sé si es el 112 o el 113 que habla de que se rigen por estas, y si no, por los valores literales y nos remite. Entonces, son títulos que incorporan los derechos y es bien importante que nosotros los tengamos, por eso estoy hablando aquí. O por ejemplo, pues el típico de que, vamos a amortizar acciones, queremos diluir a alguien o sacarlo de la sociedad y hacen una supuesta amortización de acciones y resulta que las acciones sorteadas para hacer la amortización son las del socio incómodo. Maestra, tenemos una intervención de otro compañero, es Adelante. Rubén Eduardo Gamboa Ahumada, y dice, Adelante. buen día. Respecto del anterior comentario, tiene su origen en el numeral 2 del reglamento del Registro Público de Comercio, ya que señala que la publicidad registral de los actos mercantiles es respecto a aquellos actos que conforme a las diversas leyes requieran su inscripción. Y dice, dejando quizás poco ambiguo, ya que si el acto no es necesaria su inscripción, podría interpretarse como que no surte sus efectos plenamente. Ok. Yo de todas maneras sigo pensando que sí, o sea, con independencia del reglamento, pero gracias por la intervención. Y además, es como yo decía, son dos cosas que están involucradas. Es la publicidad que da el registro público y número 2, que esté ante formalizado ante un fedatario. Entonces, si no lo consideramos por la otra, lo que podemos considerar porque el tema de la fe pública, las características de la fe pública es que también tiene cierta oponibilidad hacia terceros. Entonces, si consideramos que desde el punto de vista del registro no son oponibles, para mí el instrumento, recordemos que no es lo mismo sacar un instrumento público que un instrumento privado. Con cualquiera de los dos se ve bien. Se ve bien como lo tienes y se ve bien con la otra. Ese que tienes, ya te lo pusiste. ¿Sí? Perdón, entonces, pero de todas maneras, con gusto lo reviso. Y continuamos. Y la responsabilidad ante terceros no se regula, solo se regula que son responsables de la sociedad cuando la sociedad sea irregular, entonces los administradores son subsidiarias solidariamente responsables. Entonces, es decir, si se les celebró un contrato, cuando la sociedad es irregular, entonces ahí los administradores pasan a ser obligados, tienen una obligación subsidiaria, solidaria y limitada
con la sociedad para con ese tercero. Se distribuyeron las utilidades sin haber aprobado los estados que las arrojen, o no se absorbieron las pérdidas o falta de constitución o reconstitución de la reserva legal. Aquí es cierto, pero los terceros pueden exigir, es un carácter subrogatorio. ¿Por qué? Porque la sociedad también tiene facultad de exigir de esa responsabilidad a los administradores, pero este es uno de los casos que por ahí está. No he visto yo que los terceros lo hagan, yo soy sincera, pero de que está en la ley esa opción, tendríamos que ver un caso de que fueran una cantidad de, no sé, pensemos de utilidades o pérdidas, o que no se reconstituyera una reserva legal enorme como para que un tercero se quisiera meter en ese enjuague, ¿no? Y que tuviera un cierto grado de afectación. Y también cuando autorizan la adquisición de acciones propias de la sociedad, porque tendríamos que ver que hay una afectación personal solidaria y de los daños y perjuicios, o inician operaciones una vez disuelta la sociedad, también hacia con los terceros. ¿Por qué? Porque estamos en una especie de también irregularidad. Se supone que yo ya me voy a liquidar, y ¿por qué estoy haciendo operaciones nuevas? Obviamente el tema de operaciones nuevas no es tan sencillo de determinar. ¿Por qué? Porque a lo mejor todas las operaciones a partir de que yo decido mi disolución, sí voy a seguir haciendo operaciones, pero tengo que ver si esas operaciones de verdad son tendientes a la liquidación o a perpetuar a la sociedad, o sea, es decir, que continúe cuando ya la intención es no. Entonces, no significa nuevas en tiempo, sino nuevas que no permitan llegar al fin de la sociedad, que es la liquidación. Y entonces se vuelve otra vez responsabilidad solidaria, y entonces esos terceros también pueden exigirle al órgano de administración, o en este caso a liquidar. Pasaríamos a hablar un poquito del órgano de vigilancia, salvo que quisieran que comentáramos algo más o alguna duda. Bueno, ¿en quién recae? En uno o varios comisarios, que igual también son temporales y revocables, y pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. ¿Qué hacen ese órgano de vigilancia? Bueno, se encarga de vigilar la gestión social con independencia de la administración y en interés exclusivo de la sociedad. Por eso ahorita vamos a ver quiénes no pueden ser comisarios. Obviamente, si yo soy administrador, no puedo ser administrador y comisario a la vez, es como por lógica. Si tengo alguna relación con alguno de los administradores, ahorita vamos a ver cuándo no puedo ser. Importante, los comisarios no tienen una dependencia directa de los administradores, son un órgano independiente. ¿Por qué? Porque si tuvieran una dependencia, se les privaría de su libertad de acción, y entonces les impediría tener objetividad y cumplir su gestión. Y señala quienes no pueden desempeñar el cargo de comisario. Igual, los inhabilitados para ejercer el comercio, los empleados de la sociedad, por lógica, empleados de las sociedades que sean accionistas por más de un 25% del capital social en la sociedad, o empleados de sociedades donde la sociedad sea accionista en más de un 50%. ¿Por qué? Porque aquí había un conflicto de interés. La primera, porque es un tema que sí, al igual que el órgano de administración, porque los inhabilitados para ejercer el comercio, pues cómo se van a dedicar a ser comisarios. O también están los parientes consanguíneos, los administradores, de los parientes consanguíneos de los administradores. Que aquí es en línea recta sin limitación de grado, es decir, si el bisabuelo, el abuelo, el papá, el nieto, el bisnieto, así lo ven, ¿no? Y los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. Pero ¿qué pasa con el cónyuge? El cónyuge no es pariente. ¿Y qué pasa con el parentesco civil? Aquí en Jalisco, si estuviéramos hablando de una adopción plena, adquiere la naturaleza de un parentesco sin limitación de grado. Entonces, quizá por aquí en Jalisco quizá lo podamos salvar, pero en los demás estados, donde muchas veces la adopción no se considera plena, entonces a lo mejor. Y luego,
O sea, sí lo aplicamos en el caso del cónyuge. ¿Por qué? Porque estamos frente a una norma de excepción. La norma nos dice exactamente. Entonces, vamos a hacer una comparación. Es que donde hay la misma razón, hay la misma disposición. Pues sí, pero ahí lo dejo de tarea. Yo normalmente no pongo a la esposa o al esposo de comisarios. No lo recomiendo, pero propiamente la ley no dice nada del cónyuge y no entra en esos parámetros. Entonces, no podríamos, técnicamente, no podríamos utilizar la analogía. También la minoría tiene derecho a nombrar un comisario, igual que cuando en el caso del órgano de administración, cuando sean 3 o más comisarios, quienes representen un 25% del capital social pueden nombrar un comisario. Y las sociedades que cotizan en bolsa, un 10%. Ojo, se puede bajar ese porcentaje. Lo mismo pudiéramos hacer en el caso del órgano de administración, bajar esos porcentajes. Normalmente en unas sociedades anónimas normalitas dejamos el 25%, a no ser que tengamos del otro lado empresarios que vayan a ser minoritarios, que tengan cierta influencia, que entonces logren que se baje ese porcentaje, pero normalmente siempre lo vemos igual en el 25%. ¿Qué facultades y obligaciones tienen los comisarios? Bueno, pues la más importante es fiscalizar la administración de la sociedad. Entonces, ¿qué van a hacer? Ver que ésta se ajuste a todos los requisitos legales y normas de buena administración. Pero no hay ningún acto que la sociedad tenga que realizar que dependa en que los comisarios puedan intervenir o decidir. El único caso quizá, que es el que dijimos, es nombrar un órgano de administración provisional, pero en realidad el día a día de la sociedad, los comisarios no van a intervenir. Su facultad, digamos, es de denuncia, es revisar y denunciar. Ese es como que el resumen general. Entonces, lo que tiene que hacer es denunciar esas irregularidades y la asamblea es la que decide qué va a hacer. La función del comisario, a diferencia del órgano de administración, es hacia el interior de la sociedad. O sea, no tiene una repercusión exterior. Hombre, están las sociedades que están dictaminadas y le van a avisar a Hacienda y le van a... Ese es otro asunto, digamos. Desde el punto de vista mercantil, su función es revisar y denunciar si hay algo que denunciar. Maestra, tenemos una duda de parte de Fernando Cepeda Estrada. Muy bien. Dice, el corredor público está inhabilitado para ejercer el comercio, por lo que no podría ser comisario en virtud de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero el reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública dice que no se entenderán exceptuados. Artículo 5, fracción 3. Y dice, en mi opinión, debería prevalecer la ley sobre el reglamento. En su opinión, ¿cuál sería el criterio que considera debe prevalecer? Igual la ley. Un reglamento, recordemos, los reglamentos nunca pueden ir más allá de la ley. Probablemente ahí fue un error en el reglamento. ¿Qué hacen muchos? Por ejemplo, también algunos corredores y algunos notarios forman parte. No he visto que formen parte de ser comisarios, no lo he visto. Lo que sí he visto es que forman parte de consejos de administración, normalmente llegan a ser los secretarios, pero secretario no integrante del consejo. Es lo que hacen. En el caso de los comisarios, yo no lo recomendaría porque tenemos una prohibición expresa, en concreto de los corredores, porque habla de los corredores, no habla de los notarios. Pero no creo que haya un notario que se quisiera aventar el ser comisario de una empresa. No les da la vida. O sea, por lo menos desde mi punto de vista. Y yo no estaría de acuerdo y yo nunca lo permitiría. Es más, si a mí me lo propusieran desde ahorita les digo, pues no. Oiga, es que el reglamento lo dice, no, pues sí, gracias, pero no gracias. Porque vamos a entrar entraríamos en un conflicto. Yo digo, primero está la ley y luego está, y en este caso para mí, la ley aplicable
ahora sí digamos, la especial para mí sería la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque es la que me dice quiénes no pueden ser. ¿Qué facultades y obligaciones tienen los generales, los comisarios? Vamos a hablar ya un poquito más. Cerciorarse de que se haya constituido y subsista la garantía al cargo de los administradores, y si no, pues tiene que dar cuenta de la irregularidad. Exigir a los administradores una información mensual, que venga un estado de situación financiera y un estado de resultados. Realizar un examen de todas las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión necesarios. Rendir anualmente a la Asamblea un informe respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera, que incluye que si las políticas y criterios contables son adecuados, si esas políticas se aplicaron de manera consistente, si la información financiera refleja en forma veraz, suficiente la situación financiera y resultados de la sociedad. Ese informe debiera de estar siempre. Y hacer, eso sí tiene esa facultad de hacer que se pongan puntos en la orden del día de sesiones del Consejo de Administración de Asamblea que consideren necesarios. Convocar asambleas ordinarias y extraordinarias, asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo y asistir con voz pero sin voto a las asambleas. Ojo, si es accionista, tendrá su voto, pero ya recordemos que los administradores y los comisarios se tienen que abstener de votar cuando se trate de aprobar sus informes, ¿no? Y su actuación. Y en general vigilar todo lo que tiene que ver con la conducción y ejecución de los negocios de la sociedad. Caución, igual. Al igual que en el órgano de administración, los estatutos o la asamblea pueden establecer que garanticen su gestión y se puede determinar también ahí los montos y la forma de prestarla. Pero es optativo, vuelvo a lo mismo. Antes la caución la tenían que hacer sí o sí, tanto el órgano de administración como el órgano de vigilancia. Y actualmente queda abierto. ¿Cómo lo manejo yo en mis estatutos? Digo que determinarán si ejercen, la asamblea determinará al momento de su nombramiento si les pone una caución o no. O sea, es decir, lo dejo abierto para que la asamblea sea la que lo determine. ¿Cómo desempeñan sus funciones? Si bien veíamos que el órgano de administración lo hace de forma que tiene que ser de manera personal y es un cargo intuito persona, vamos a ver aquí primero, si son varios comisarios, no conforman un consejo de vigilancia. Cada uno actúa individualmente, cada quien puede hacer su análisis. Pueden ser socios o personas extrañas. Y su cargo igual, al igual que los administradores, es temporal, irrevocable en cualquier tiempo. Ellos se pueden auxiliar y apoyar en su trabajo de personal que actúe bajo su dirección e independencia en cuanto a ciertos servicios técnicos o por profesionistas independientes. El cargo no es intuito persona. Y entonces sí podemos decir que puede ser otorgado, hecho por personas morales. Normalmente, lo que yo he visto en la práctica, en las sociedades comunes y corrientes, es por puras personas físicas que son designados comisarios. Pero aquí sí la ley no me restringe o no habla de un actuar directo. ¿Hay acción de responsabilidad contra los comisarios? Sí, igual. Cuando como consecuencia de su cargo incluyan en responsabilidad, pues la sociedad tendrá una acción de responsabilidad en contra de aquellos, tomando en cuenta lo siguiente: solamente se puede exigir igual por acuerdo de la Asamblea General, tiene que designarse quién va a ejercitar la acción. Los comisarios, solo que habían sido removidos por esa causa, solo pueden ser nombrados nuevamente si la autoridad judicial declara infundada esa acción, cesan en su cargo inmediatamente que la asamblea resuelva que se les vaya a exigir la responsabilidad. Y igual, también los accionistas minoritarios que representen un 25% pueden ejercitar directamente esa acción, igual cumpliendo los requisitos que ya hemos platicado. Que la demanda comprende el total
de la responsabilidad en favor de la sociedad y no solamente el interés de los que promueven, que quienes promuevan no hayan aprobado la resolución de no proceder contra esos comisarios y los bienes obtenidos son en beneficio de la sociedad. Denuncia de irregularidades, bueno, ¿en qué consiste? Cualquier accionista, y ya veíamos que los administradores que van llegando tienen que hacerlo, cualquier accionista puede denunciar por escrito a los comisarios cualquier irregularidad que estime y entonces los comisarios están obligados a mencionar esas denuncias en sus informes y hacer las consideraciones en cuanto a estas que consideren importantes. ¿Qué pasa si faltan los comisarios? Se supone que el órgano de administración deberá convocar en 3 días para una asamblea general de accionistas. Es decir, fíjense, el órgano de administración no puede designar a un comisario provisional. ¿Qué pasa? La administración no hace la convocatoria en el plazo de 3 días. Entonces, cualquier accionista puede solicitar a la autoridad judicial que haga la convocatoria. ¿Y qué pasa? No se reúne la asamblea o no se hizo la designación. La autoridad judicial, a solicitud de cualquier accionista, va a nombrar a los comisarios, quienes funcionarán de manera provisional hasta que la asamblea nombre uno. No sé si haya más preguntas o si quieren, terminaría yo con este tema así en breve de lo que es los gerentes, nada más como para redondear un poco del tema de la administración. Los gerentes que son, bueno, se consideran auxiliares de la administración. Algunos dicen que son factores que actúan al lado del administrador único, de los miembros del consejo. Pueden ser uno o varios, pueden ser generales o especiales, pueden ser designados por la asamblea o por la administración. La designación por la asamblea, hay quienes dicen que únicamente puede ser revocada por ella, habría que ver si es cierto, y no por la administración. ¿Por qué? Porque algunos autores dicen que como está supeditada la administración, entonces no puede llegar y revocarlos, habría que ver, ¿no? Y lo que decíamos, que el nombramiento de los gerentes es optativo que se inscriba en el registro público de comercio. ¿Qué facultades tienen? Bueno, pues las que expresamente se les confieran. No necesitan autorización especial para los actos que ejecuten. ¿Salvo qué? Salvo los candados que nosotros les pongamos. Y gozarán de las más amplias facultades de representación y ejecución. Por ahí nos ha pasado, y por eso los puse aquí al final, es que con algunas instituciones bancarias, la interpretación que hacen es que el nombramiento, que los gerentes, es un nombramiento voluntario, que como es un nombramiento voluntario, luego entonces estamos hablando de un poder y luego entonces no se pueden hacer nombramientos de gerentes ante corredor público o formalizar actas de asamblea donde vengan los nombramientos de gerentes ante corredor público. Yo vuelvo a lo mismo. La tesis que puse al principio, que habla de la representación orgánica, también hay la Corte, que yo no comparto toda la resolución de esa tesis, lo debo decir. Sí hace un buen estudio de la representación orgánica y quedan incluidos dentro de la representación orgánica los gerentes. El tema de los poderes, eso quienes ya me han escuchado, lo he dicho mucho. Para mí, el tema de los poderes, creo yo desde mi punto de vista, que la Corte, al determinar que los poderes son civiles, creo que la Corte se equivocó. Si recordamos cuál es el sistema que tenemos un código de comercio y el código de comercio dice que se aplica supletoriamente el Código Civil Federal. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que algunas de las instituciones que no vengan reguladas en el Código de Comercio o que vengan incompletas, entra el Código Civil Federal, pero es como si estuviera inserto. ¿Eso qué significa? Que siguen siendo disposiciones mercantiles, pero que voy a aplicar lo civil porque en eso el Código Mercantil o el Código de Comercio no se quiso separar del civil. Entonces, por ejemplo, el Código de Comercio
no se refiere a la capacidad de las personas, salvo cuando quiere decir quiénes pueden hacer comerciantes y habla de quiénes no pueden ejercer el comercio, pero la capacidad general como tal ya está en el Código Civil Federal. Entonces dice, no me voy a ocupar de ciertas cosas. Cuando se quiere separar el Código de Comercio lo hace expresamente y lo demás si no aplica el Código Civil Federal. Entonces, desde mi óptica, y eso siempre lo digo, es los poderes como tales no tienen una etiqueta. Me explico. Si yo confiero un poder, yo sociedad anónima, confiero un poder y lo confiero para actos de administración, mi apoderado va y celebra un contrato de comisión mercantil o un contrato de compraventa. Si lo vemos desde el punto de vista del Código de Comercio, ambos actos son mercantiles. Luego, entonces, ¿cómo va a ser posible que el poder sea civil y los actos mercantiles? O sea, entonces yo digo que más allá que el poder para mí no tiene una etiqueta, hay que mirar quién está detrás. También, sí les voy a decir, yo no, en mi correduría, yo no otorgo poderes porque no quiero causarle un conflicto al cliente por algo que es una interpretación mía y que en un determinado momento en un juicio les puede causar un perjuicio o se le pueden alargar las circunstancias, a no ser que el cliente me lo pidiera expresamente, pues yo le tendría que explicar las consecuencias de esto. De entrada, porque la ley dice, por ahí hay todo este tema de la interpretación, pero yo ahí me quedaría, ¿no? Entonces, me regreso a los gerentes. Los gerentes, sí la Corte sí hizo un buen estudio y los reconoce como un órgano de representación orgánica. ¿Por qué? Porque a veces si nada más pensemos que tenemos un solo administrador, pues a lo mejor el administrador no se va a dar abasto para todas las relaciones comerciales que pueda tener la sociedad, entonces sí necesita esos gerentes. ¿Qué nos dice Barrera Graf? Dice que los gerentes generales tienen una representación general concerniente relativa a todos los negocios sociales limitada únicamente por el objeto y fin de la sociedad, lo mismo, que subsisten mientras no les fue revocado su cargo. Los gerentes especiales, dice él, tienen una representación especial, pues las facultades de representación de los negocios sociales son limitadas o restringidas. Y aquí vamos a ver ¿qué menos refuerza lo anterior? Bueno, pues estos artículos del Código de Comercio que nos dice que los factores, puede entenderse, negociarán y contratarán a nombre de sus principales, expresándolo así en los documentos. En los contratos quedan obligados los principales y sus bienes, los contratos celebrados que recaen sobre objetos comprendidos en el giro tráfico de la empresa, pues caen al principal, o sea, a la empresa. Y los actos y contratos ejecutados por el factor serán válidos respecto de la empresa, mientras no se revoque o enajene, aquí sí dice revoque el poder o se transmite a la empresa. Entonces, esto es nada más como para que veamos más o menos cómo nos va llevando el código. Y la doctrina que dice que son una especie de factores regulados por el Código de Comercio y que no son simples mandatarios apoderados. Estamos otra vez ante una representación orgánica. ¿Qué cara? ¿Revocadas por el órgano de administración o la asamblea? Ya veíamos a ver si podrá el administrador general único revocar los hechos por la asamblea o el órgano de administración. Por ahí unos autores dicen que no, que porque viene de la asamblea, entonces ¿cómo va a revocar un acto de la asamblea? Ahí quedará, ¿no? Y personales, igual no se pueden desempeñar por medio de representante y no pueden ser gerentes de sociedades personas morales. Debe de caer en personas que puedan ejercer el comercio. Con aquí yo concluiría, no sé si hay dudas, comentarios, críticas a sus órdenes. Muchas gracias, maestra. Parece que no hay alguna pregunta adicional. Muy bien. Sí, parece que no. Algunos comentarios agradeciéndole a usted precisamente
tu tiempo y agradeciéndole también compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros a sus órdenes. Le cedo el uso de la voz a la licenciada Karen Camarena. Muchas gracias también, licenciada Karen. Muchas gracias al Colegio de Corredores por brindarnos a nosotros registro público de la propiedad, una oportunidad de ser mejores servidores públicos. Muchas gracias. A ustedes, al contrario. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Julián. Gracias a todos. De verdad que es un gusto, ¿no? Siempre escuchar a Tere. Ya ven que, como comentan todos, pues es una súper experta, ¿no? Brillante corredora. Y pues bueno, muchísimas felicidades, de verdad. Y en ese sentido, pues bueno, el Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Estado de Jalisco y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio también de Jalisco, pues le otorgan un reconocimiento a la maestra María Teresa de la Concha Utrique, corredor público número 50 de la Plaza del Estado de Jalisco, por esta valiosa participación como expositor con este tema súper importante, de verdad, y que tiene tantas, tantas cosas por comentar, que es el órgano de administración y el órgano de vigilancia. Muchas gracias, de verdad, Tere, gracias, registro, gracias a todos por estar con nosotros, y pues bueno, los invitamos a que estén atentos porque seguimos con de pláticas, de conferencias. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, que tengan muy en contacto todos. Gracias, de verdad. Gracias, muchísimas Teresita. Gracias. Oye, ya vi que tuvimos como 120 gentes. Gracias, espero habernos dicho alguna No, barbaridad. al contrario, no, muy valioso, de verdad, todas las aportaciones. Y pues bueno, en ese sentido ya tenemos muchas notas de criterios, ¿no? Y de pues cuestiones muy importantes para todos. Y pues te agradecemos, Teresita, como siempre, por ahí, esta valiosa participación. Yo le hago llegar a Lupita el material y algunas de las tesis que encontré. La que le puse era la que a mí me gustó más, pero digo, hay varias tesis que el día de ayer encontré, pero se las hago llegar a Lupita, y pues quedo a sus órdenes, y muchas gracias y bonito día a todos. Gracias a todos, y los esperamos entonces en nuestra siguiente plática. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias.